vivienda. Estamos construyendo una política de vivienda social como servicio público que nos equipare con otras ciudades y países europeos. Entendemos que una política pública de vivienda va a tener que tener en cuenta ya como una cuestión permanente afrontar los problemas de los sectores más desfavorecidos y sus dificultades en el acceso al derecho a la vivienda. Otra cuestión importante es aplicar ya lo que es una disciplina de la vivienda y que tiene que afrontar no solamente los malos usos de la vivienda más tradicionales, sino sobre todo uno que es también un problema de muchísimas grandes ciudades, que son los pisos vacíos, la gran cantidad de viviendas vacías, cuando al mismo tiempo hay muchísimas familias y unidades de convivencia que necesitan vivienda. Se han planteado diferentes objetivos: mejorar la habitabilidad, aumentar la vivienda asequible, reducir las emisiones de CO2 y incrementar la eficiencia y el ahorro energético, fomentar la economía local y garantizar la calidad y seguridad del patrimonio arquitectónico. En este sentido hay que pensar en la rehabilitación no solo como una suma de intervenciones individuales, sino que la rehabilitación también puede proponer y debe proponer la actuación conjunta, actuando no solo desde el individualismo de los edificios, sino también teniendo en cuenta que es una oportunidad de transformación de la ciudad. El municipio, el ayuntamiento, hace una función que en muchos otros países hace el Estado. Al Estado no le preocupa, no le ha preocupado nunca que haya pisos sin utilizar y que haya gente que necesite pisos. Nosotros en estos años hemos rehabilitado, una ciudad de 40.000 habitantes, unos 250 pisos, de los cuales en este momento tenemos 90 y nuestro objetivo es llegar a 110 al terminar este mandato, que son los que necesitamos realmente. Lo hicimos utilizando programas de ocupación, planes de empleo, que se ha llamado, como instrumento para la rehabilitación. Es decir, no hemos utilizado durante estos 25 años solamente los planes de empleo para arreglar jardines, digamos, o el entorno, sino que desde hace mucho tiempo nos dimos cuenta que lo más importante que el entorno es muy importante, las calles, las plazas, pero hay que tener vivienda y por tanto una parte lo utilizamos para esto. Hay un momento en el que la crisis económica incide claramente sobre procesos de, vamos a decir, vulnerabilidad habitacional. Muchas personas pierden sus viviendas, estas viviendas pasan a manos del sector financiero, se concentran en determinados barrios, no hay un mantenimiento de las mismas, se generan problemas de convivencia y evidentemente es necesaria la intervención, en este caso, del sector público para evitar estas problemáticas. Detrás de una política de rehabilitación como la que nosotros hemos desarrollado, hay en este caso una voluntad también de compensar los déficits que se producen dentro de una ciudad. Normalmente el parque que tiene más necesidad de ser rehabilitado es el que menos se rehabilita porque sus propietarios no tienen recursos económicos para poderlo hacer o no tienen simplemente el conocimiento para poderse poner de acuerdo, porque en muchos casos, como nosotros nos encontramos aquí, eran comunidades de vecinos que no estaban ni constituidas. Para poder poner en marcha este proceso, lo que hicimos fue un trabajo comunitario con los vecinos, empoderándolos en el liderazgo del propio proyecto, haciendo participar al Colegio de Arquitectos, que participaran los vecinos en escoger los proyectos que se iban a desarrollar. Desde el primer momento han estado en las comisiones de trabajo. Ha sido una experiencia constructiva porque ha empoderado a los vecinos y vecinas, les ha dado elementos de resiliencia. We work to raise awareness of the waste of empty homes, come up with ideas about how they can be brought back into use, and we campaign for changes both at a national level and at a local level. Analysis suggests that England needs about 240,000 new homes to meet, each year that is, to meet new demand. And nearly 1/3 of those need to be below market prices or rents. And we think more could be done to meet that need through empty properties. We also know there's neighbourhoods with much higher levels, 10% or more of their homes long-term empty. And we surveyed local authorities last year to find out what's going on in those neighbourhoods. And the local authorities said that in those neighbourhoods, compared to the rest of those areas, there tends to be lower household incomes, lower house prices, more deprivation,
more older properties, pre-1919 terraced housing, more antisocial behaviour, more private landlords, and more of that accommodation not meeting a decent standard. The current level of resources going to these neighbourhoods is not enough. The dedicated empty homes programmes and funding for areas with high levels ended in March 2015. The money they have is not equal to the problems they face in these areas. Some charities also help out, but it's not enough, so we are campaigning for the reinstatement of new neighbourhood regeneration funds.